damos la bienvenida a todos aquellos que por la misericordia de Dios le permiten estar allí conectados. Le damos gracias al Señor por eso, a la plataforma y a los pastores Blancos y Fuentes, el cual nos bendice con esta plataforma. Amén. Gloria a Dios. Hace días, ya no estamos todos sentaditos. Luigi, vamos a sentarnos. Hace días atrás, el Señor me trajo a memoria en mi casa, donde es mi casa. Y me trajo a memoria todo lo que había allí. Yo tengo varios árboles, varias plantas frutales allá. Pero me hizo ir al fondo de mi casa, que es como de 1 metro de largo y de ancho como de 10 y 24, ¿verdad? 24 de ancho y solo 1 metro de largo. Esto es lo que tengo de patio en el fondo. ¿Ya? Y en esa parte de mi casa, a la parte de atrás, porque yo no tengo puerta por el fondo, yo tengo puertas por la cocina, el frente y la cocina. Allí había una planta de lechosa y también de bananas. Pero el Señor hace días me llevó mis pensamientos a esa mata de lechosa. Las funciones y el cuidado y el por qué y para qué estaban en ese lugar. Y que esa planta de lechosa, en el momento que yo vi que comenzó, lancé la semilla y por ser buena tierra, comenzó a salir la planta y yo comencé a cuidarla, aunque no me gusta mucho la lechosa, pero la comencé a cuidar por un objetivo en específico. Y era de que habían unos abuelos, amigos, que tenían que comer todos los días lechosa. Entonces yo vine y comencé a regarla y a cuidarla y me contenté mucho por la matita. Más en el fondo de mi casa, la casa que está al fondo, es una casa de 2 plantas, de 2 pisos, pero está pegado a la cerca. Entonces usted se imagina el espacio que tenía la planta entre el fondo de mi casa y la casa del fondo. Solamente tenía 1 metro para desarrollarse, 1 metro para crecer, 1 metro para dar fruto. Y la planta comenzó a dar fruto. La planta comenzó a crecer, las hojas morían, yo las quitaba o se caían solas. Y lo bonito era que las lechosas que daban eran como las de zapote, las que le dicen zapote. Y cuando daban las lechosas hermosas, yo las cortaba y se las entregaba a los abuelos. Y ellos muy contentos se comían la lechosa. Pero al pasar el tiempo, la planta de lechosa comenzó a crecer más. Ella comenzó a crecer de tal manera de que ya para mí era imposible tomar el fruto. Porque estaba tan alta que tenía que buscar una varilla para golpearla y que soltara el fruto y tener la habilidad de atajarla. La mata comenzó a crecer sorprendentemente. Ella lo que estaba buscando era como el sol, porque la casa del lado le tapaba el sol. Y comenzó a crecer y a crecer que ya era imposible. Y yo veía cómo la planta estaba llena de frutos verdes, pero cómo crecía y veía inalcanzable cuando fuesen los frutos estuviesen a su tiempo, era inalcanzable recibirlo, buscarlo, obtenerlo. Y tenía la opción era de cortarla, aprovecharme del fruto, pero ya la planta no iba a dar más. Y yo la agarraba, usted sabe cuando uno quiere ahorcar a alguien, ¿verdad? Yo agarraba y lo amecía, unas que otras caían, pero otras no. Primero no tenía la fuerza suficiente para estremecer, para que el fruto cayera. Y la planta llevándose más alto los frutos
Y lo tremendo era que tampoco podía podarla. Porque ustedes saben que la planta de lechosa solamente sale arribita unas hojitas. Y no podía. Tenía que esperar que la hoja muriera y se desprendiera sola. Se pasó mi casa. La altura de la planta era tan sorprendente que siguió creciendo. Cuando llegó al tamaño de la casa del fondo, porque llegó al tamaño de la casa del fondo, quiso seguir creciendo. Y cuando quiso seguir creciendo, a la planta le tocó como decidir quedarse erguida en mi terreno o ir a buscar el sol. Sorprendentemente, la planta hizo así a la casa del fondo y se llevó los frutos. Se sembró, se regó, se cuidó, creció, y cuando se dio cuenta que se estaba uno beneficiando, se llevó los frutos. Y la planta, la copa del árbol con el fruto reposó en el terreno de al lado. En la placa de al lado reposó. Lo tremendo es que, bueno, dijimos, bueno, ya no podemos agarrar fruto. Se fue para allá. Y la planta comenzó a tornarse de un color diferente. Comenzó a secarse desde los frutos, no desde la raíz. Se comenzó a secar desde los frutos y venía secándose para llegar a la raíz. Esto me lo trajo el Señor. Esta vivencia me la trajo Dios hace día, el sábado de la noche. El sábado antepasado. Y me hacía ver porque algo me iba a enseñar. Esa es una de las maneras que Dios me habla a mí. El primero me hace ver gráficamente, me hace ver las cosas y después me dice, ahora siéntate que te voy a enseñar. Abre la gente. Esa planta se secó. Mientras estaba firme y estaba siendo cuidada, estaba bien. La tardanza fue elogiarla y decir qué buen fruto estás dando. Para comenzar a enaltecerse. Me pasó. Siguió creciendo hasta que se secó. Después me mostró la imagen de una casa vecina en donde había una misma planta. Esa misma planta de lechosa. Pero esa estaba más llena de frutos en el bareque la planta le subió un poquito al bareque del vecino y de la dueña del árbol, pero llegaron en un acuerdo que los dos iban a comer del fruto. Y el Señor comenzó a tratar conmigo a través de las Escrituras, a referencia de lo que yo estaba viviendo allí. Me mostró la mata de ciruela. Yo también tengo una mata de ciruela que los chicos de por allí, ellos sin permiso agarran el fruto. Y si yo me descuido más, a veces siento un estrépito en la plata y es que están montados agarrando también mango, porque ahí tengo dos matas de mango que siempre tienen fruto. Porque es buena tierra. Y tengo un problema y lo tengo como hace más de 15, 20 años, la mata de mamón, ¿verdad? Yo no la sembré. Ninguno decidió sembrarla. Pero como la tierra es buena,
alguno de nosotros se comió el mamón, tiró la semilla y comenzó a crecer. Y estaba cerca, como yo le he dicho algunas veces, de unas plantas de plátano que yo tenía allí. Y cuando el Señor me mostró lo que podía pasar si esa planta que yo no sembré, que mi esposo no sembró, que mis hijos no sembraron, iba a crecer, nos iba a traer problemas. Porque estaba muy pegada al bareque del vecino. Me iba a traer problemas porque los niños del sector se iban a montar a agarrar mamones. Y me iba a traer problemas porque sus raíces se extienden de tal manera que me iban a destruir lo que mi papá sembró. Mi esposo había sembrado, había colocado las plantas de plátano y estábamos esperando recoger fruto de esa planta. Y cada vez o le decía yo a Alejandro, o le decía a alguien, o lo hacía yo. Hay que cortar esa mata de mamón. Y la veíamos crecer y la cortábamos. Y volvía otra vez a crecer y la cortábamos. Y yo, pero ¿por qué si te corto, te corto, te corto? ¿Por qué sigues creciendo? ¿Por qué sigues saliendo? Y el Señor ese día sentado debajo de unos árboles de vid, me dijo que el problema es la raíz. Porque si tú no cortas las cosas de raíz, siempre va a seguir creciendo lo que quizás yo no sembré. Y va a obstaculizar lo que verdaderamente yo sembré. Entonces, el Señor en las Escrituras, Él se compara con ese sembrador. Con aquel sembrador que dice la Biblia, el sembrador salió aquí a sembrar. Pero Él salió a sembrar y salió a sembrar en diferentes terrenos. El Señor me estaba mostrando un terreno. Y me estaba viendo las diferencias que habían entre los árboles frutales, los beneficios, los pros y en contra. Estas matas de vid, yo me beneficiaba solamente de la sombra. Me daba sucio y sucio. Pero me beneficiaba de la sombra. Porque hay árboles, la Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 1, nos compara a nosotros con ¿qué? Con árboles. Lamentablemente hay árboles que solamente dan sombra, pero no dan fruto. Árboles que, usted conoce la mata de vid, ¿qué es lo que da? Las flores es sucio, los palitos son sucios, las hojitas son sucias, las semillitas sucias. Y que solamente tú y yo nos beneficiamos es de la sombra. Y lamentablemente así hay hijos de Dios, como el niño, que es pura sombra, pero no hay un fruto. Muchos estamos como esa planta de lechosa que se sembró al fondo de mi casa. Comenzamos a crecer, comenzamos a tener y a dar buenos frutos, se elogia, comienza a vanagloriarse, comienza a sentirse más alto que uno y después se seca. Como hay otros que son buenos árboles y dan buenos frutos. Y quiero que me acompañe usted aquí el libro de los Salmos, capítulo 1. Salmo capítulo 1. Lo tenemos en el versículo 1. Vamos a leer el versículo 1. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será, diga conmigo, será. La Biblia no dice que es. La Biblia dice que si yo soy primeramente bienaventurada, dice la Biblia, soy bienaventurada si no ando en consejos de malos. Soy bienaventurada si no estuve en camino de pecadores. Soy bienaventurada si no me he sentado en silla de escarnecedores, en silla donde hay chisme, donde hay contienda. Si yo no me he sentado allí, dice, y si medito la palabra de día y de noche, entonces yo será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a darle un aplauso al Señor por eso. Todo lo que hace va a prosperar. Vaya conmigo a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Vamos a leer en el versículo 1 y el 2. Juan capítulo 15, dice la Biblia, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Y qué es labrador? ¿Qué es un labrador? El que corta, el que poda, ¿qué más? El que prepara la tierra. Y dice, yo soy la vid y soy la vid verdadera. Y si dice él es la vid verdadera, es porque hay vid, es falso. Juan capítulo 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjense que aquí dice la Biblia que todo pámpano que lleve fruto en Cristo, es en Cristo. Que nosotros tenemos que dar fruto es en Él. Y me llama la atención porque dice, todo aquel que lleva, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo limpiará, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. La palabra limpiar, acá en la agricultura, ¿verdad? Cuando hablamos de limpiar, de que el labrador tiene que limpiar. El labrador tiene dos funciones acá en este capítulo: quitar y limpiar. Lo que no da fruto en él, lo quita. Pero el que da fruto en él, lo limpia. ¿O no dice así? Ya. Él viene y dice, este no está dando fruto en Cristo. Y por no estar dando fruto en Cristo, te quito. Ustedes saben, ¿se acuerdan la parábola de lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 13, versículo 6, ¿verdad? Cuando Jesús está hablando una parábola a aquella gente que le llegó a hablar mal de aquellos que habían muerto en sacrificio porque Pilato los había matado y la sangre de ellos se unieron con la sangre del sacrificio. Y Jesús le dijo, ¿ustedes creen que ellos eran más pecadores que ustedes? Si ustedes no cambian su manera de vivir, de pensar, de accionar, ustedes también van a morir. Y dice, y les refirió una parábola. Y le dijo, había una viña y en medio de la viña había una higuera. En medio de frutos de uvas, en medio de la vid, el padre plantó una higuera, pero esta higuera por 3 años consecutivos que habían venido a buscar fruto no la hallaron. Y el padre dijo, córtala, porque está inutilizando el lugar.
córtala. Y ahora viene Jesús en Juan capítulo 15, dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, ustedes son los pámpanos, si no dan fruto en mí lo van a quitar, pero si dan fruto lo van a limpiar. O sea que la palabra limpiar puede ser un sinónimo de podar. De que si se ven hojas que están obstaculizando el crecimiento, uno puede tomar una tijera y... O sea, ¿cómo explicaría usted cuando un labrador dice voy a limpiar ese árbol? Pero es que está lleno de fruto. Por eso tengo que limpiarlo. ¿Qué creen ustedes que puede quitarle el labrador? ¿Qué se le podrá quitar al labrador? ¿Qué puede quitarle el labrador a alguien que está dando frutos en Cristo? Porque hay diferentes frutos. El de Cristo, la Biblia dice, todo árbol malo da fruto ¿qué? Malo. Entonces ese no es fruto en Cristo. Ese no es fruto de Cristo. Tampoco es fruto del Espíritu Santo. Es más, el mismo Juan dijo, deben dar frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Pero entonces tiene que podar. Mire, yo fui a un lugar, a una granja, en donde había un sembradío de vid. Y yo pensé conseguir como el jardín de Edén, imaginármelo viendo todo eso hermoso. Pero yo fui a ese lugar a predicar en tiempos de poda. Cuando yo vi eso, porque a mí me habían hablado de ese lugar. Me habían dicho, pasar por allí, pastora, es como ver el jardín de Edén. Las uvas cayendo así de la pata. En la cerca todo lleno de uvas. Hay un camino que parece, pastor, uno se mete por el medio y esto es uva por todas partes. Eso es hermoso. Y yo me fui con esa imagen. Y yo quería ver esa imagen. Cuando llego, veo todo como devastado. Como si hubiese pasado un incendio. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Me dijo, pastor, es tiempo de poda. Podaron la mata. Pero ¿por qué se pone tan fea? Dice, pastora, porque hay que arrancarle. A la vid hay que podarla todo el tiempo para que pueda dar, creo que eran 2 o 3 veces al año, fruto. Y que si nosotros somos árboles y nos pide el Señor dar fruto, nos tienen que podar. Y podar duele. Podar duele. Cuando hay poda, no hay hermosura. No lo hay. Viendo la vid, no hay hermosura. Pero déjenme decirle algo. Después que yo fui allá, como a los 3, 4 meses, me dijo una líder, te tengo uvas. Sí, ¿de dónde? De donde fuiste ese día. ¿Y cómo pues? Si yo lo que vi fue un desastre. Y me dijo, bueno, porque después de la poda comienzan los pámpanos a retoñar. Y de allí viene el fruto de la vid. Entonces, es necesario que nos echen una poda. Vamos a Mateo capítulo 13. Muchas veces nos preocupamos porque hay sillas vacías, ¿verdad? Ahorita hay sillas vacías. Hay que 3, 5, 6, 11, 15 sillas vacías. Mateo capítulo 13. ¿Será que estamos en tiempo de poda? ¿Será que nos están podando?
como iglesia. Nos están podando. O está pasando algo. Mateo capítulo 13, ¿lo tenemos? Versículo 13. Y les habló muchas cosas por parábola diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual a 100, a cual a 60 y a cual a 30 por uno. Y en el versículo 9 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús está diciendo ahora una parábola del sembrador. Y que la palabra que fue sembrada hizo un efecto y accionó a personas o a seres externos para venirse a robar lo que el Señor sembró. Dice la Biblia allí mismo, en el versículo 4, ¿dónde cayó la semilla? En el versículo 4. Junto al camino. O sea, ahí no había tierra. ¿Para dónde coger la semilla? Pero ¿qué vino inmediatamente? Y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Dice, pero, en el versículo 6, pero salió el sol. Salió el sol y se quemó. Y dice, ¿por qué? Pregúntese, ¿tengo raíz? Que cuando venga el sol no me va a hacer daño, porque tengo raíz. Porque sí estoy cimentado. La Biblia dice de la gloria del Líbano en el capítulo 35 de Isaías. Y le dice, cuando habla, se alegrará el desierto y el erial. La estepa florecerá como la rosa. Y la gloria del Líbano le será dada. La hermosura de Carmelo y de Sarón. ¿Sabe? El Líbano, en el Líbano hay un árbol, el cedro, en el cual tiene unas características muy peculiares. Y esta característica es que dependiendo del tamaño de la altura, es el doble de la raíz. O sea, la raíz es el doble de la altura. Si mide 40 metros, sus raíces miden 80. Y que cuando vienen vientos fuertes, vienen como están en el desierto, vienen vientos huracanados, el árbol que permanece es el cedro del Líbano. Y muchos de nosotros preferimos ser la palmera, que seremos como la palmera, porque para donde nos lanza el viento nos tiramos. Y después que pase todo, la palmera comienza otra vez a enderezarse. Habrá raíces que cuando salga el sol, que puede ser un proceso, no voy a temer porque estoy firme. Y dice la Biblia, y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Y estos espinos tienen que ver muchas veces con lo que muchos de nosotros sentimos, creemos o estamos viviendo que no es de Dios.
Me llama la atención porque los espinos crecieron más que lo que sembró el sembrador. No permitió que lo que sembró el sembrador creciera. ¿Cuáles esos espinos que prohíben que lo que Dios sembró en cada uno de nosotros comience a crecer? Los discípulos no entendían la parábola. Él tuvo que explicarle la parábola y decirle, ¿sabes qué? Cuando damos un mensaje, uno no lo reciben y el ave se la come. Y vamos a ver quién es esa ave. En el versículo 18 del mismo capítulo 13. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿viene quién? El malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿En dónde? Y decimos que solamente Dios es el que escudriña el corazón del hombre. Dios escudriña y Dios siembra, pero Satanás arranca. Ahora, ¿cómo puede tener acceso Satanás a mi corazón? Yo estoy escuchando la palabra. Y dice la Biblia que la que fue en el camino, que era imposible que creciera, porque no hay tierra. Ese grano no podía morir porque no hay tierra. Inmediatamente vino el malo. En Lucas dice, vino el diablo. Y se robó, no lo que estaba en la mente, lo que había en el corazón. Por eso es que la Biblia nos enseña de toda cosa, guárdalo el corazón. Porque podemos darle acceso a Satanás a robar lo que hay en nuestro corazón. Y seguimos leyendo en el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz. Si la pastora no me miró, me voy. Eso no tiene raíz. Si no me abrieron la puerta, porque quería que me sonaran trompetas cuando yo llegara, me voy. Dice, no tiene raíz. Y dice aquí la palabra, que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Dice, luego tropieza. Y el que es sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea que este tipo de persona es aquella que el afán, el trabajo, lo ahoga. Y que por esa razón no se congrega. No viene. Llega un enfriamiento espiritual. Un enfriamiento espiritual en las vidas de estas personas. Y dejamos de congregarnos. Porque hay que trabajar. Después habla de que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto. Oye, entiende y da. El que oye, el que entiende y el que da los frutos. Y produce a 100 y a 70 por uno. Pero en el versículo 24 Jesús estaba enseñándoles a ellos el tema de lo que era el reino, pero a través de lo que era la agricultura, lo que era el campo, lo que era la siembra, lo que era recibir la semilla, que la semilla creciera o que la semilla se secara. Viene Jesús y le refiere otra parábola.
Y les dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, buena o mala, buena semilla. ¿En dónde la sembró? Dice, en su campo. O sea que le pertenecía a este hombre que estaba sembrando la buena semilla, le pertenecía el campo donde estaba sembrando. Era de él. En el versículo 25. Pero mientras que, ¿quién? Fíjense que dice que un hombre sembró y que los hombres se durmieron. ¿Ya? Un hombre sembró una buena semilla en su campo. Y dice, pero los hombres se durmieron. Y la consecuencia de uno dormirse espiritualmente, dice la Biblia, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo. O sea que una de las consecuencias de que una iglesia o es podada, o la iglesia es podada, o quitada a la gente, o que estemos dormidos espiritualmente. Y que por esa razón el enemigo sembró cizaña. ¿Y cómo sembrar cizaña? Y dice la Biblia, ¿en dónde sembró cizaña? ¿Qué dice allí? ¿Cómo dice? Entre el trigo. Ven acá, Karen. Las dos somos trigo. Las dos somos trigo. Y fuimos sembradas en el campo. Y dice que fuimos buenas semillas. Las dos somos trigo, pero nos quedamos dormidos. Y mira por aquí. Y dice, y vino el malo. Ven acá, Matías. Matías, no te sentéis, ven acá. Métete por aquí por el medio. Yo estoy así con ella porque somos trigo. Métete. Se nos metió. ¿Y qué pasó? Hubo una división. Para yo hablar con ella, la tengo a él en el medio. Y yo le digo a ella, yo te amo. Y él va a decir, ella te odia. Y ella me va a decir a mí, yo te amo, te odia. Me odia. Y comienza. Y dice la Biblia, ¿cuándo nos damos cuenta? Que aquí en el medio hay algo. Por el fruto. Es que nos damos cuenta. El hombre no se da cuenta que hay peligro hasta que no den fruto los trigos. Cuando nos damos cuenta y de decir, dice la Biblia, le dirigimos al hombre, ¿por qué hay triga y cizaña en el medio de él? Lo quitamos y le digo, no. Ahora tienen que crecer juntos. Y crecemos juntas, separadas las dos. ¿Y junto a quién? Amalo, un aplauso a Dios y a Matías. Entonces, una de las consecuencias para que el enemigo entre en la iglesia y siembre cizaña es el adormecimiento espiritual. Nos dormimos. Y el enemigo entró. La semana pasada había una parada ahí.
una segadora. ¿Nos dimos cuenta nosotros? No nos dimos cuenta. Las intercesoras se dieron cuenta. No, estamos enfocados en otras cosas que nos olvidamos que el mundo espiritual es real. Y que por esa razón está ocurriendo lo que está sucediendo, un enfriamiento. Venimos por inercia, venimos porque somos... Entonces, nos puede doler, pero podemos gloriarnos en cuando nos están podando. Pero qué tremendo que ahora vamos a Dios y a decirle, Señor, que hay gente en la iglesia que son cizañas. Señor, arráncala, que se vaya de la iglesia. Que Dios dice, Dios, no. Por dormirte, está ahí. Por dormirte en tu casa, la cizaña se metió en la cama con tu esposo. Por dormirte espiritualmente, por no estar orando y no estar vigilando, por dormirte, el enemigo sembró cizaña. Y comenzó la separación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo comenzó siendo desmembrado. Porque hay cizaña en el cuerpo de Cristo. Y que es una de las razones del por qué pueden haber sillas vacías. Están afanados, los arrancaron, o cizaña. Romanos capítulo 11. El apóstol Pablo estaba hablando y estaba escribiéndole las cartas a los romanos, y él hace una alegoría de lo que es en lo que es la biología. En la biología hay un proceso que se hace que se llama injerto. Yo no sé si fueron las leyes de Mendel, ¿no? Las que hicieron los injertos de los guisantes, no sé, tratativos, algunos, ¿cómo se llama? Pero fueron los guisantes. Creo que fue la ley de Mendel, ¿verdad? Él agarró guisantes comunes con guisantes especiales y comenzó a unirlos. Y experimentos fallidos, hasta que llegó un momento en donde las semillas se unieron en ese injerto y comenzaron a crecer. En otras, Mendel agarra una planta de guisante y le poda, le corta las ramas y le injerta ramas de otros guisantes. Y la cuidaba y miraba bien dónde estaba la conexión de las dos, tanto del árbol o de la planta como de la rama injertada. Y la evidencia de que había éxito era de que esa rama injertada diera fruto. Esa es la única evidencia de decir, logré, o hay éxito mientras haya fruto. Y el apóstol Pablo le estaba explicando esto a los romanos. Versículo 16 del capítulo 11 del libro de los Romanos. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, el apóstol Pablo está diciendo, hablando en botánica, hablando de biología, está diciendo de que había una planta y que a esta planta se le desgajaron ramas. Y dice la Biblia, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado. ¿Sabe? El apóstol Pablo está diciendo que había un olivo natural, un olivo especial, y este olivo estaba lleno de ramas, pero estas ramas no estaban dando frutos. Entonces, de este olivo, las ramas fueron desgajadas, algunas ramas le fueron quitadas e injertaron del olivo silvestre,
injertaron ramas al olivo natural. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En lo espiritual, el apóstol Pablo estaba diciendo le estaba hablando a los romanos, que eran los gentiles, y le estaba diciendo, ustedes no tenían acceso a la gracia hasta que Dios tratara con su pueblo, y vino Dios por la gracia, y porque el pueblo lo rechazó, él cortó, desgarró, quitó algunas ramas y los agarró a ustedes y los injertó en Cristo. Y la única evidencia de que usted está bien injertado en Cristo es que usted comience a dar frutos en Cristo. Y fíjense lo que el apóstol Pablo está diciendo. Verso 17 del capítulo 11 de Romanos. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz. Era lo que le pasó a mi planta del fondo, que se jactó, porque estaba con el fruto y se secó, porque pensaba que era más importante la copa que la raíz. Y Pablo está diciendo, no te jactes, porque es que Dios va a tratar también con su pueblo. Lo que él arrancó era por gracia para que usted y yo fuésemos injertados en Cristo Jesús. Pero tenemos que dar frutos en Cristo. La pregunta es, ¿qué tipo de fruto nosotros estamos dando? Porque si dice la Biblia en Mateo capítulo 12, que el árbol bueno tiene que dar frutos buenos y el árbol malo tiene que dar frutos malos, ¿qué tipo de árbol somos y qué tipo de fruto estamos dando? Si hay un árbol bueno que da frutos de amor, pero hay un árbol malo que da frutos de ¿qué? De odio, de resentimiento, de envidia. Si hay un árbol bueno que da frutos de paciencia, el árbol malo que da irritabilidad, desespero. ¿Cuál es tu fruto? Pregúntate qué fruto estás dando. Pregúntate qué fruto estás dando. ¿Sabe? Y me llama la atención porque es que Jesús hace una pregunta. Vamos a Lucas capítulo 8. Jesús hace una pregunta. Vamos primero al versículo 15 del capítulo 8 del libro de Lucas. Cuando Jesús está hablando de la parábola del sembrador. Y dice, mas la que cayó en buena tierra. Estos son estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto ¿con qué? ¿Y qué es perseverar? Si usted ha retenido la palabra, porque dice la Biblia que la buena tierra es la que retiene. Si usted ha retenido la palabra, entonces debemos nosotros dar fruto con perseverancia. Y que cuando no estamos dando esos frutos, tenemos que decir, Señor, o me podas porque no quiero ser arrancado. Prefiero soportar el dolor de la poda. Prefiero que me cortes las ramas, que me dejes fea como la vid.
Pero yo sé porque sé que después de la poda va a venir el fruto. Un día Jesús dijo a sus discípulos, si el grano de trigo no cae a tierra, ¿y qué? Y muere. Si no morimos al yo, si no morimos al protagonismo, si no morimos a la arrogancia, si no morimos a los celos, si no morimos a las contiendas, si no morimos al chisme, si no morimos a eso, no podemos dar. Porque la Biblia dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Usted y yo podemos ser el trigo, el grano que cae a tierra, pero no estamos muriendo. Y eso es lo que tenemos que morir a eso. Tenemos que morir a tantas cosas, porque necesitamos estar en Cristo para poder llevar fruto. Para poder llevarlo. De resto, no. De resto, la gente te va a ver y va a decir, no, es que yo prefiero quedarme en el mundo. Porque ¿cuál es el fruto que estamos dando cuando la gente dice, no, yo veo a la pastora esa Yadira, prefiero quedarme en el mundo? Prefiero ser atea. Ahora, si yo estoy dando fruto y aún hablan mío, el problema es de quién. Que hable. La Biblia dice, bienaventurado el que por mi causa me vitupere. Te vitupere. Si usted está dando buen fruto y usted está en Cristo y aún así su vecino habla suyo, el problema lo tiene el vecino y lo tiene con Dios. Porque la Biblia dice, en mí es la venganza. Yo voy a pelear por ti. Y eres bienaventurado porque te están criticando o porque me estás sirviendo. Pero cuando es verdad lo que el vecino dice, ¿qué pasa si es verdad? ¿Qué fruto estamos dando? No levanta la voz para orar, pero para pelear en la esquina. Entonces tenemos que tener mucho cuidado el fruto que estamos ofreciendo. ¿Qué fruto estamos dando a nosotros cuando está un pecador a nuestro lado? ¿Saben? Dios siempre va a venir a buscar fruto en nosotros. En Lucas 13:6 lo dice, vine a buscar fruto por 3 años consecutivos y no lo hallé. Entonces tenemos que tener nosotros mucho cuidado. ¿Qué tipo de fruto estamos dando? Las consecuencias que hay por el fruto que estamos dando. ¿Qué fruto estamos comiendo? La semana pasada fui al mercado con Sara y vimos unos frutos, bueno, codiciables a la vista. Cuando lo vimos dijimos, wow, bello, buenísimo. Y decían ciruelas, pero no eran como las ciruelas criollas, eran como así. Y dijimos, vamos a probarla, debe ser buenísima. Y compramos medio kilo de ciruelas. Y lo tremendo que decía ciruelas criollas, me llamó la atención porque decía ciruelas criollas, pero no eran ciruelas criollas. Era como el durazno chiquito, así era. Cuando llegamos acá, estábamos locas por probar el fruto. Cuando el primer mordisco era como si mordieras la hiel. Yo me imaginé en la cruz del Calvario cuando le daban agua a Jesús con esponja y el vinagre y la hiel. Horrible, y nosotros, ¿y esto? Porque a veces nos dejamos llevar por la apariencia.
Por ahí nos dejamos llevar. El mismo Jesús, en Marcos capítulo 11, cuando dice la Biblia que Jesús tenía hambre y vio una higuera en el camino, dice la Biblia que la higuera tenía muchas hojas, pero no tenía fruto. Pero dice la Biblia porque no era el tiempo. En Marcos dice, no era el tiempo de fruto. Y Jesús la manda y le dice, más nunca nadie coma de ti fruto. Y al otro día la higuera se secó. Le dijeron, Señor, la higuera que maldijiste, mira, se secó. No era tiempo de dar fruto, pero estaba llena de hojas. Una higuera con apariencia. Estos frutos que agarramos en el supermercado, hermoso a la vista, engañaban a cualquiera. Lo tremendo es que me comí uno, Dios, porque no quería como que el dinero, pues, haberlo tirado. Y a lo valiente me como otro. Pero al otro día me levanté a querer buscar otro. Porque a veces nos acostumbramos a comer frutos que al paladar nos desagrada. Y yo fui a buscar. Cuando busco en la bolsa, están puras cáscaras del fruto. Y Sara, ¿dónde están los frutos? Me lo comí. Los cortó ella y su hermana. Creo que le echaron azúcar. Ellas buscaron la solución para que ese fruto, que era desagradable al paladar, ni siquiera, lo endulzaron. Igual no sabemos de qué es. Y muchos de nosotros comemos así. Ay, porque este hermanito, mira cómo habla, y comemos el fruto. Y mira esta hermanita que tiene potencial y comemos del fruto. Y no sabemos de lo que es. ¿Usted se imagina cómo hubiese caído mal? Y que tengo que ir al médico. ¿Y qué comiste? No. Déjeme ir a Mercasa a buscar el fruto y para traérselo para saber qué es. Pero es como un durazno. Pero y rojitos. Pero la concha es amarga. No, no es kiwi. Es como un durazno. Chiquito, así, chiquito. No sé cómo. Y colocaron ciruela criolla. Para nada. Para nada. Es como que si colocaran mango y le dan a usted una cosa que ni sabe qué es. Pero es tremendo cuando nosotros no sabemos diferenciar en los buenos frutos. Vamos allí a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, en el versículo 33. Dice la Biblia, o hacer el árbol bueno. Y esto esta mañana me llamaba la atención porque esta palabra hacer, es de hacer, ¿verdad? De hacer. Pero aquí dice, o haces, ¿verdad? El árbol bueno. ¿Cómo yo puedo hacer un árbol bueno? Porque dice o hacer. No sé si hay otra versión por allí. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo.
porque por el fruto se conoce el árbol. Bueno, yo ni por el fruto lo conocí. De verdad. ¿No tienen otra versión? Ah, pero no, el hacer no lo dice. Hagan. ¿Cómo yo puedo hacer un buen árbol para que dé un buen fruto? Porque dices hagan, ¿verdad? O sea que lo tengo que hacer, mi trabajo es hacerlo, ¿verdad? Es mi trabajo. Hacer el árbol y el fruto. ¿Cómo dice esa pasita? 33. Santo, decídanse. Decidan. O sea que también es decisión mía dar buenos frutos, ¿verdad? Es decisión mía ser un buen árbol. Como es decisión mía dar un mal fruto. Como es mi decisión dar un mal árbol, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice Jesús en el 34. Generación de víbora. Y hace la pregunta. Él hace una pregunta ahí. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo? El mismo Jesús está preguntando. Hey, ¿cómo puedes hacerlo? Habilidad para vivir una apariencia. Jesús dice, pero ya va. O son frutos, si eres árbol bueno, vas a dar fruto bueno. Pero yo sé que eres un árbol malo. Dice la Biblia, o no dice las escrituras, que Jesús, nadie tenía que decirle nada porque Jesús sabía todo lo que pensaba el hombre. Juan capítulo 2, verso 23 lo dice. Nadie tenía que decirle a Jesús nada porque él no se confiaba de la gente, porque él sabía lo que la gente tenía en sus pensamientos. O sea, él sabía el tipo de árboles, hablando humanamente, el árbol que estaba alrededor de él que estaba hablando. Y Jesús dice, es tu decisión ser árbol bueno y dar frutos buenos. O es tu decisión de ser árbol malo y dar frutos malos, porque por el fruto se conoce el árbol, pero ustedes tienen una habilidad que son malos y están hablando cosas. Pero él le hace la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo pueden hacer eso? Por eso es que Jesús, cuando habla de los fariseos a los discípulos, le dice, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Ellos se creen que son buenos árboles porque hablan la palabra, pero el fruto no se lo coman. ¿Cómo podemos hablar algo bueno siendo malos? Y él hace esa pregunta, generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Y él dice, porque es que de la abundancia del corazón habla la boca. Y estás hablando cosas buenas, pero soy malo. Y estás hablando cosas buenas. Y dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, esta palabra mas yo os digo, Jesús estaba diciendo, hay hombres buenos que sacan buenas cosas, hay hombres malos que sacan malas cosas, pero yo digo, yo voy a decir una cosa, digo Jesús, mas yo les voy a decir algo a ustedes, a los dos árboles, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres. Aquí no está diciendo de toda palabra ociosa que hablen los árboles malos.
Aquí está diciendo de toda palabra ociosa que la iglesia hable, de toda palabra ociosa que mis hijos hablen, dice la Biblia, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea que tenemos que tener cuidado de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque en el día del juicio van a venir las mismas palabras que usted habla. Y dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por eso que Jesús se asombra con una generación que dice Jesús que es una generación de víboras, que es una generación mala y está hablando bien, cosas buenas. Está hablando cosas buenas. Y así estaba yo. Yo leía la palabra, estudiaba la palabra, enseñaba la palabra, estaba dando cosas buenas, porque enseñaba. La tardanza era ver a alguien con pecado, para que saliera lo que había en mi corazón. Y decirle, adúltero, fornicario, te vas a ir al infierno. Y a ese día, Dios vino a buscar fruto en mí. Y me rayó. Porque yo vivía de apariencia. Palabras bonitas, muchas palabras bonitas y sin fruto. Y fue cuando el Señor le dijo a Jesús que me cortara. Y yo comencé, yo estaba peor que Job. Yo pensaba que estaba haciendo la cosa bien. Y que le dije a Dios, ¿y por qué si yo le enseño la palabra a la gente y le digo a la gente que está haciendo mal las cosas? Pero era la manera como yo se lo decía, que los condenaba. Y yo dije, ¿y cuántas veces has venido a mí a buscar fruto? Y me traía a memoria todos los pasajes en donde yo hablaba y lo que salía de mi corazón era el fruto que yo estaba dándole a la gente. Por una parte hablaba la palabra y por la otra condenaba. Y una fuente no puede dar dos aguas. No puede dar dos aguas. Y así como aparece en el libro de Lucas capítulo 13, en el versículo 6 de la parábola de la higuera, el Señor cavó en mis raíces para yo comenzar a dar buen fruto. Y que nunca sobrepase al que me enseñó. Y que nunca me la crea, porque me voy a quemar desde los frutos. Y eso es lo que Dios quiere con la iglesia. Primeramente, que nos demos cuenta qué tipo de fruto estamos dando. Si estamos en chisme, en contienda, comenzar a dejar eso. ¿Usted se imagina un árbol de chisme? Donde la gente te busca porque tú te sabes todos los chismes de la iglesia. Ay, ¿qué le estará pasando a Patricia? Te cuento, yo sé. Que cortemos con eso. Yo le pedí al Señor, si es tiempo de poda, córtanos. Corta las hojas, corta lo que tienes que cortar, nos va a doler. Pero llegará el tiempo en donde vendrán los frutos. Que todo lo que no es de Dios se vaya de la iglesia, se vaya de nuestras vidas. Que todo lenguaje que no es de Dios se vaya también. Que comencemos a dar frutos, que no nos durmamos espiritualmente. El enemigo viene como un semillero de cizaña a sembrar, a traer contienda entre los hermanos, entre la iglesia, entre los vecinos, en la comunidad, en contra de la iglesia. Porque el enemigo vino y la iglesia estaba dormida.
Y es tiempo de despertar. Es tiempo que despertemos. Recuerden que la iglesia no se mide por el número de gente que hay. Porque hay muchas iglesias que tienen mucha gente, pero Dios no está. La iglesia se mide por la presencia de Dios. Aunque quedemos 2 o 3, una vez quedamos como 5 personas. 6 con Patricia y Adriana. Del liderazgo. Los demás todos se fueron. La hermana Mira dijo, nos volvieron a podar. Y sí. Pero después de la poda, vienen los frutos. Vamos a dar un aplauso al Señor. Muchas veces nos dormimos y por eso hay consecuencias en la casa. Dejamos de orar. Vamos a levantarnos, a poner sobre nuestros pies. Nos despedimos del Ministerio Internacional Profético de Intercesión Shamar, MIPIS. Le damos las gracias al Señor por su vida. Y gracias por estar allí, por ser fiel y por contactarnos todos los domingos. Mil bendiciones.